Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, buenas tardes, feliz año nuevo, feliz inicio de este ciclo en el que esperamos que la presencia constante de Jesús sea en nuestra vida sea nuestro mejor deseo. Gracias por acompañarnos en su programa Misión Ser Santos. Y bueno, pues recordar que ser santos no es solo ser espectadores, es dar testimonio de que somos hijos de aquel en quien creemos. Que creer no es estar en la tribuna, sino en la cancha, ser jugadores, estar en la acción. Es correcto. Estar en la acción, estar ahí siempre con la voluntad, que a veces pareciera que no tenemos esas fuerzas, pero siempre sale de alguna u otra manera, siempre está ahí esa voluntad de continuar, seguir y no rendirse. Sí, claro, sí, porque bueno, mira, creo que obstáculos siempre va a haber, en todos lados hay, imprevistos, a veces situaciones que creemos que superan nuestra fortaleza, pero por ahí dicen que nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Exactamente. ¿No? Y pues también la Biblia lo dice muy muy claro, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, pues sin duda. Qué bonito abrir el año con esta motivación. Sí, bendito Dios porque nos da esa oportunidad. Pues bueno, bienvenidos a este programa anual, gracias por acompañarnos. Querida Rosy, un placer y también un placer volverlos a acompañar en este programa, queridos amigos y amigas, padrinos y madrinas que ven Misión Ser Santos, darles la bienvenida a un año nuevo más y además pues platicarles que pues también en Misioneros de Guadalupe damos la bienvenida con muchas cosas, vamos a hacer muchas cosas este año para todos ustedes, así que síganos en nuestras redes sociales, ya nos conocen como Misioneros de Guadalupe en Facebook, en Instagram, también en X o Twitter. Y también estamos en nuestro canal de TikTok y además en YouTube, donde pueden estar disfrutando este programa. Sí, por supuesto, siempre esperando por ustedes y siempre pensando en nuestros padrinos, en nuestra familia misionera, que son con mucho la motivación de esta parte del quehacer de MG. Así es. Pues bueno, como ya lo dijiste, estamos en todas las redes sociales como Misioneros de Guadalupe. Exacto. Al pendiente de ustedes y también en la línea misionera 800-00-58-100. De repente hay quien nos habla para pedir pues una oración especial por algún enfermito, por alguna necesidad particular. Hay quien nos habla también para darnos buenas noticias y pedirnos una oración de gratitud al buen Padre por aquello que se ha cumplido, por esas sorpresas de Dios que entibian nuestro corazón. Y pues ahí están nuestras chicas del centro de contacto bien al pendiente. Es correcto, y es como dice la querida Rosy, es parte de nuestra labor, no solamente darles atención, ¿no?, a los queridos padrinos y madrinas en este número para pues a lo mejor actualizar sus datos o algo así, sino también para esto que bien mencionas, que es pues ayudar con una oración, a lo mejor tienen alguna noticia o solo compartir su testimonio, pues eso nos nutre muchísimo y por eso la línea misionera perdura, ¿no?, porque es una vía de comunicación sumamente importante de MG. Sí. A veces lo que necesitamos es un corazón que nos escuche. Y también aquí está en la línea misionera. Es correcto. Así es.
Oye, Anuar, pues vamos a empezar el programa como siempre lo hacemos, encomendándonos a nuestro Señor. ¿Qué te parece si nos ayudas con esta oración en la que nos unimos con el Papa León XIV? Es correcto, iniciamos nuestro primer programa del año, como dice aquí, orando con el Papa y nos ponemos en presencia del Señor. Señor Jesús, palabra viva del Padre, en ti encontramos la luz que guía nuestros pasos. Sabemos que el corazón humano vive inquieto, hambriento de sentido, y solo tu evangelio puede darle descanso y plenitud. Enséñanos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y discernir nuestras decisiones desde la cercanía de tu corazón. Que tu palabra sea alimento en el cansancio, esperanza en la oscuridad y fortaleza en nuestras comunidades. Señor, que nunca falte en nuestros labios ni en nuestro corazón la palabra que nos hace hijos y hermanos, discípulos y misioneros de tu reino. Haznos una iglesia que ora con la palabra, que se edifica con ella y comparte con la alegría, para que en cada persona renazca la esperanza de un mundo nuevo. Que nuestra fe madure en el encuentro contigo a través de tu palabra, movilizándonos desde el corazón a salir al encuentro de los demás, a servir a los más vulnerables, a perdonar, construir puentes y anunciar la vida. Amén. Que así sea, que seamos constructores de puentes, que seamos vínculo entre Dios y nuestros hermanos. Exactamente. Que también tendamos la mano a todos aquellos que lo necesitan y sobre todo brindar un poco de nosotros como Cristo lo hizo, ¿no? Hacia los demás. Sí, darnos. El que se da midiéndose no se está dando. Exactamente. Así es. Oye, pues fíjate que justo hablando de amar sin medida, nuestra santa de hoy supo dar testimonio literalmente con su propia vida, ¿no? Exactamente. Pero bueno, antes de hablar de ella, vamos a recordar algunos santos que festejamos en estos días. Y hoy, por ejemplo, hoy lunes 12, recordamos a San Arcadio. Un perseguido de la época en Tailandia, en 1907, nació en 1907 durante la persecución religiosa, asumió el papel crucial como líder laico, guiando a los demás, y fue martirizado en la persecución de Diocleciano en 304. En Mauritania, hoy Argelia, al norte de África. Pertenecía a una familia muy distinguida, y pues Diocleciano había decretado que todo lo que se declarara amigo de Cristo debía ser asesinado. Los soldados y policías penetraban a las casas de los cristianos y sacaban arrestando a los hombres y mujeres, y si no querían quemar incienso a los ídolos y asistir a las procesiones de los falsos dioses, los llevaban ante los jueces para que los condenaran a muerte. Un santo que, bueno, pues no se resiste, más bien se afianza a su fe y da la vida por ello, ¿no? Sí, que al final del día ese es como el significado del martirio, ¿no? El testimonio. Entonces, pues sí, San Arcadio supo dar testimonio con su propia vida, igual que nuestro personaje del día de hoy. Exacto. Pero bueno, el sábado 17 hemos de recordar a San Antonio Abad, que es el fundador del monacato, pero tiene una tradición, hay una tradición especial con San Antonio. Fue un eremita egipcio del siglo III, considerado el padre del monacato cristiano y el patrono de los animales domésticos. Se vienen las celebraciones, ¿no?, hacia los animalitos domésticos. Sí. Justo ayer cuando fui a misa, al final en los anuncios se decía eso, que se espera a la comunidad para celebrar la misa en el atrio y bendecir a las mascotas domésticas. Exactamente. Entonces, pues muy curioso, ¿no? Porque no faltarán perros, gatos, pajaritos y yo no sé qué más, ¿no? Roedores, seguramente. Mucho roedor, mucho gatito. Y sí hay, ahí están las iglesias, ven ahí como los padres bendicen también les dan la bendición a las mascotas. Y pues ahí llevan de todo, así que bueno, también sí es importante para usted esta celebración, pues bueno, ya sabe a quién asirse, San Antonio Abad. Así es, el patrono de los animales domésticos. Y luego el jueves 22 recordamos a San Vicente. Fue un clérigo hispano-romano y diácono de San Valero de Zaragoza. Nació en Huesca, España, en la segunda mitad del siglo III. Proviene de una familia consular y sus padres eran cristianos. Inició su actividad apostólica en Cesarea Augusta, actualmente Zaragoza, claro. De ahí viene su nombre. Ahora entiendo. Sí, así es. Convirtiéndose en diácono en la diócesis de la localidad a los 22 años de edad. Ok.
Sí. Zaragoza, claro. Sí. César Augusta y cambia Zaragoza, ¿no? O sea, fíjate cómo es interesante también esta parte de la historia, en que vamos conociendo justo el origen de algunas palabras, ¿no? Con qué están relacionados. Es súper interesante, se me sorprendió. Sí, siempre aprendemos algo nuevo. Pues fíjate que hace unos días, justo el 30 de diciembre, se cumplieron 91 años del fallecimiento de nuestro personaje de hoy. Ella se llama María de la Luz Camacho. Aún no es santa, está en el camino a la santidad. Es Pero reconocida, va por allá. Sí, va por allá. Es reconocida ya como sierva de Dios. Y pues bien curioso, porque fue catequista, ella muy sencilla, muy valiente, totalmente entregada, y murió muy cerca de aquí, murió en Coyoacán. Exactamente, en la parroquia de San Juan en Coyoacán. Seguramente ustedes ubican este lugar, es uno también de los lugares más emblemáticos de esta zona, entonces se va a poner muy interesante, querida audiencia. Así es, pero antes de contarles la historia de María de la Luz Camacho, bueno, pues vamos a nuestro primer corte. Vamos a dar oportunidad a que nuestros padrinos, a que nuestros amigos de Misión Ser Santos se comuniquen con nosotros. Gracias a su generosidad, los sueños se hacen vocación. En 2025, 3 diáconos dieron el paso definitivo y fueron ordenados sacerdotes. Los sueños se hacen vocación. Gracias a su oración y su ayuda solidaria, continuamos la misión de Dios. Gracias por caminar con ellos. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia vocacional. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento, la revista Almas superó el 500,000 de ejemplares impresos por mes. En la actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo. Llevar nuestros artículos a un formato plenamente auditivo es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación. Escucha el podcast de la revista Almas, disponible en tu plataforma de audio favorito. Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos. Muchos saludos a Clarita Constantino y a Dani Bielma, que nos están acompañando. La querida Dani Bielma, saludos. Sí, hasta Guatemala, la misión de Guatemala. Y por ahí está también Clarita Constantino. Ella es mamá de uno de nuestros alumnos Prembla. Qué padre. De Diego, precisamente. Que les compartimos. Hoy salieron con rumbo a Sierra Tarahumara, donde van a vivir una parte de su formación. Y si Dios permite, bueno, en unos meses más, este año, primero Dios, hemos de celebrar el envío de los chicos a misión. Eso está muy bonito. Sí, pues apoyemos también a nuestros queridos miembros en formación, Prembla, y también a todos aquellos, apoyemos a todos los que están también en misión, porque bueno, es también importante recordar y recalcar que bueno, la misión también necesita mucho, no solamente de su ayuda económica, sino también de su oración, ¿no? Para que podamos seguir continuando con nuestra labor y fortaleciendo todos nuestros valores. Sí. Así que, pues saludos a todos. Muchos saludos, gracias por acompañarnos. Oye, pues hoy vamos a hablar de una mujer muy joven, muere a los 27 años. Del club de los 27. Pero de los sets. Del club de los 27, no lo había pensado. Sí, pero santa, de este lado. Santa, ¿no? Y también. Sí, exacto. Y mexicana. Recordemos que este año tenemos la celebración de los 100 años del inicio de
la lucha por la libertad de creencia, ¿no? En México, que conocemos todos como guerra cristera o cristiada, ¿no? Y ella, aunque muere después de terminada la cristiada, recordemos fue entre 1926 y 1929, ella muere después de eso, muere a principios de la década de los años 30, pero está muy relacionada su muerte justo con la lucha por la libertad de expresión, porque ciertamente, aunque hay como un periodo muy determinado cuando hablamos de cristiada, no es que en el 29 por arte de magia hayan concluido pues como tal la lucha, ¿no? O sea, oficialmente... Más bien acabó el berrinche ahí. El berrinche del presidente en ese entonces que hacía como estas extrañas persecuciones en un país completamente católico en esa época, entonces donde pues no se logra entender, ¿no? La manera en la que históricamente se buscaba reprimir a un pueblo totalmente católico, ¿no? Bueno, y no solamente católico, porque había represión de otras religiones. Y entonces, pues se vive esta lucha muy intensa entre estos periodos. También una lucha que históricamente también resulta un poco confusa de la manera en la que quién peleaba con qué, a favor de qué y por qué. Muchas traiciones, como en todas nuestras revoluciones, sobre todo latinoamericanas. Entonces, es una etapa que sí se debe estudiar, o sea, nos llevaríamos un programa hablando de la guerra cristera, pero que hay que entender también el contexto, un contexto postrevolucionario, un contexto también de un país que está buscando una identidad y que también está encontrándose con la modernidad, ¿no? Entonces, un momento de tensa calma y que se vive con también la persecución religiosa, y pues María de la Luz Camacho no está exenta también de su contexto histórico. Entonces, la historia me parece muy interesante. Sí, claro, pues no podía ser ajena a la época que le toca vivir. Y sin embargo fue una mujer de alguna forma diferente para su época, ¿no? En más de un sentido. Pero bueno, pues vamos con calma. Su nombre completo era María de la Luz Irenia Camacho González. Ella nace el 17 de mayo de 1907 y es hija única. Y es una historia, o sea, desde ahí, pues vemos cómo su historia, quizás si era hasta cierto punto, o el inicio de su historia, si era hasta cierto punto común para la época, sí, pues no deja de ser complejo, ¿no? Su padre fue el señor Manuel Camacho y su madre María Teresa González. Exactamente. Nacida en Tacubaya, uno de los lugares icónicos por excelencia también de parte de la colonia, y que viene a ser parte también de uno de los encuentros hasta la fecha más importantes de la ciudad, que no solamente tenía conexión turística, sino también espiritual. Hay muchas iglesias en Tacubaya, hay muchos encuentros religiosos, entonces también el lugar y la geografía en la que nace creo que también es de suma importancia, ¿no? En esa época, sobre todo, un lugar icónico para la cultura mexicana hasta la fecha, ¿no? O sea, sí, de ahí hasta ahí, de los 1900 para acá, Tacubaya se consolida como uno de los lugares donde era referente, no solo cultural, sino de muchas cosas, ¿no? Y pues nace en todo este contexto. Sí, comercial, un punto comercial, como bien dices, un punto icónico, incluso desde antes de la colonia, ¿no? Sí, mucho antes era históricamente ha sido un centro muy, muy interesante. Pues ahí es donde nace María de la Luz Camacho, como decíamos, hija de Manuel Camacho y de María Teresa González. Y te decía que el arranque de su vida no fue nada fácil, porque a los 6 meses de que nace ella, muere su mamá. Y también decíamos, ¿no? O sea, de hecho fue hija única de ese matrimonio, ¿no? Entonces es Adela, una hermana de su mamá, quien toma cargo, su cuidado a la pequeña María de la Luz, ¿no? Su padre vuelve a contraer matrimonio posteriormente en 1909 con Beatriz López Tello y tuvo 3 hijos más, pero don Manuel volvió a quedar viudo. Entonces, bueno, pues Luz, o María de la Luz, pues tiene a sus hermanastros. Sus hermanos. Y bueno, y sus hermanos, ¿no? Pero pues lamentablemente su papá vuelve a quedar viudo, ¿no? Por lo que también su historia se reescribe nuevamente. Sí, imagínate, se casa,
se casa por segunda ocasión y queda viudo por segunda ocasión, pero pues el señor era persistente, ¿no? Dijo, no me voy a rendir. Y entonces en 1922 nuevamente contrajo matrimonio, ahora con Adela González, la hermana de su primera esposa, que se había hecho cargo de la pequeña María de la Luz. Así es. Y entonces María de la Luz tiene más hermanos, hermanos que llevaban sus mismos apellidos, pero que eran pues hijos de su papá. Exacto. y de su tía, ¿no? Una historia, te digo, pues de alguna manera frecuente en esta Exacto. época, ¿no? Pero bueno, pues así es como arranca ella, buscando darle una muy buena educación a María de la Luz. Su papá, don Manuel, la inscribe como interna en el Colegio Teresiano de la ciudad de Puebla, un colegio que en aquel tiempo tenía pues como una connotación muy especial, pues por la formación tanto académica como espiritual, digamos, como religiosa, Y que sigue se daba a los siendo niños. referente hasta la fecha. O sea, Ok. todavía tiene relevancia, aunque ya no es digo, lo que era a principios del siglo XX, pero era como también, wow, era un esfuerzo que el padre hizo para llevarla hasta allá. Así es. En 1918 regresa a la capital del país a fin de proseguir su educación en el Instituto Católico para Niñas de las señoritas Sea. Ajá. Ahí sí, oriéntame. Fíjate que busqué el dato y no. Es que yo también ajá, no encontré tanto no de lo las hermanas encontré. Sea. Pero recordemos que era, o sea, la educación también en esa época tenía como alguna cuestión muy particular, ¿no? De hecho, o sea, pensamos que personas instruidas, digamos, medianamente instruidas, podían hacer sus escuelitas, y de hecho así las hacían, ¿no? Exactamente. Y entonces el renombre de la familia, por ejemplo, quizá incluso su posición social más que económica, el reconocimiento que la comunidad tenía de los propietarios o fundadores de esas escuelas, era lo que le daba como ese tono, ¿no? A Exacto. las escuelas. Y entonces no era así, de cuenta como que, pues sí, hablamos de otra época totalmente. De una época completamente distinta, insisto, el contexto histórico es muy importante. Y bueno, lo que sí encontré es que había muchos colegios que perduran, algunos hasta la época, que fueron fundados por religiosas, ¿no? Sí, claro. Por lo tanto, recordemos que todavía no alcanzábamos como esta parte del gobierno en la que pues encontró su luz en el derecho a la educación libre, como ya después lo teníamos, bueno, laica y gratuita, que hizo la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todavía no se asentaba como tal, por lo tanto, escuelas de este tipo eran muy importantes. A lo largo de los 3 años como alumna de esta institución, María de la Luz obtuvo siempre altas calificaciones, además de participar entusiastamente en el grupo de teatro de la institución. Su afición al teatro le hizo organizar representaciones teatrales que ella misma componía, valiéndose de cuentos, leyendas o pasajes de la historia de la iglesia o de la Sagrada Escritura. Los actores eran ella y sus hermanitos, el público, la abuelita y su tía Adela. Sí, o sea, sí, así empezaron los años de María de la Luz. Y decíamos que, bueno, pues ella tiene desde su escuela en Puebla, desde el Colegio Teresiano en Puebla, después en el Colegio de la Señorita Sea, ella tuvo formación espiritual, pero realmente son su madre y su tía Adela quienes fomentaron, quienes fortalecieron la educación en la fe de María de la Luz y le ayudaron pues mucho, ¿no? A desarrollar esos dones, esas gracias que todos hemos recibido en el bautismo, ¿no? Es correcto, y esa misma formación llevó a María de la Luz a convertirse en catequista, labor para la que se preparó concienzudamente. Su libro de cabecera era la obra de los catecismos, escrito por San Francisco Javier, y no solo colabora con las tareas catequistas en su parroquia. Los días domingo, en su propia casa, fundó un centro catequético que funcionaba los sábados con cerca de 80 niños. Ajá, o sea, era una labor bastante interesante y pues también nos demuestra y nos habla mucho de la pasión que tenía para todo esto. Sí, y fíjate que un dato que también es importante señalar es que ella toma el hábito de la Venerable Orden Tercera franciscana, ¿no? Era seglar franciscano, ¿no? Okay. Pues sí, ahora están las órdenes seglares, ¿no? Recordemos que, bueno, por ejemplo, franciscanos, carmelitas.
Otras órdenes tienen a los frailes, tienen a las religiosas, pero también tienen las terceras órdenes que se llamaban, que ahora reconocemos como órdenes seglares, donde justo laicos viven el carisma y el estilo de vida de la orden, pero sin perder su identidad laical, ¿no? Exactamente. Santa Rosa de Lima fue seglar dominica, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos a María de la Luz, que comparte el carisma de los franciscanos, pero sin perder su identidad como laica, ¿no? Y bueno, aquí ocurre lo que platicamos hace rato. En 1929 el gobierno de Emilio Portes Gil, con el consentimiento de Plutarco Elías Calles, llamado jefe máximo de la revolución, acordó los llamados arreglos que pretendían dar fin a la cristiada, pero en realidad llevaron al pueblo católico mexicano a una nueva persecución denunciada en su momento por el Papa Pío XI en la encíclica Acerba Animi, que es una encíclica que aboga por la no persecución, ¿no? Y la libertad sí, por el reconocimiento de la libertad de culto en México, y también por el cese de la persecución de los cristianos, ¿no? Como bien dices, o sea, quizá no era la Iglesia Católica la única perseguida en ese momento, pero sí era la abiertamente perseguida. Además, pues bueno, más del 90 y tantos % de los habitantes del México de entonces eran católicos. Entonces, cualquier persecución religiosa, pues ¿a quién afectaba mayormente? A los católicos, ¿no? Sí, ¿no? Y incluso a mí me parece, creo que la guerra cristera un acto de un berrinche emocional de parte de un presidente líder, que siembra una ideología, ¿no? Un líder que siembra esta como ideología extraña, ¿no? También con esta miras a hacer algo progresista, todo esto que se venía dando de los países con otro tipo de cultura, otro tipo de cosas, pero pues no funciona la ideología europea en un contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, pues es como, no sé, creo que le jugó a una cosa que no debía y provocó ahí que también pues ayudara a comprender las religiones que había en ese entonces, y también al mismo tiempo a promulgar la religiosidad popular, porque hubo mucha religiosidad popular posterior a la cristera, ¿no? Sí, o sea, yo creo que muy de manera opuesta a lo que se pretendía, al buscar justo socavar la libertad de religión, la libertad de creencia en el pueblo mexicano. Lo único que se hizo fue pues justo eso, encender los ánimos y encender el valor del pueblo para defender lo único quizá que tenía la mayoría de la gente, ¿no? Exacto. Que era su libertad de culto, ¿no? En un México post-revolucionario, en un México en que la situación económica, política, social era tan compleja, o sea, quitarle al pueblo aquello que le era más entrañable, pues fue una bomba, ¿no? Y detonó realmente de muy mala manera. Ahora, también es cierto, hablábamos ahorita de estos arreglos con los que se suponía que se da fin a la guerra cristera, y termina la guerra en cuanto movimiento armado abierto. Pero lo curioso es que no termina la persecución. Sí, como toda intervención política o militar, en algún momento, pues no solamente todo esto termina en su momento culmine cuando ocurre el cisma, ¿no? Esta ruptura, sino todavía a posterior, pues hay daños colaterales, ¿no? Entonces no podemos decir que algo se termina solo porque se firmó un acuerdo. Digo, incluso lo hemos visto con cosas como la Segunda Guerra Mundial o cosas así, que continúa hasta cierto punto, pues no sé si llamarle el reacomodo de las nuevas cosas, ¿no? Pero así ocurrió. Fíjate que la traición del gobierno no solo limitó al momento de la entrega de las armas al darse a los arreglos, sino que hubo la cacería selectiva y se prosiguió durante varios años, y la mayoría de los grandes jefes cayeron. No se liberaron los simples soldados, hubo varias masacres de combatientes cristeros, llegándose a hablar de más de 1,500 víctimas, de las cuales fueron 500 jefes desde el grado de teniente hasta de general. Y pues ahí está, ¿no? Sí, exacto. En un pseudo arreglo, en un pseudo tratado para poner fin a la cuestión armada, pues se da esta persecución, a veces soterrada, a veces mucho más abierta, ¿no?
Y también, como bien decías, pues me gustó tu expresión, capricho del Es que es un capricho. presidente, o sea, también trajo consigo otros efectos, ¿no? Y hubo quienes tratando, pues no sé si mal imitando estos arranques persecucionistas, no lo sé, pero que también, o sea, la persecución se centró ya no solo en un territorio y en un grupo concreto, sino que fue más allá y realmente escaló situaciones muy, muy complejas, ¿no? Pues en otro contexto se podría decir que la guerra cristera, en la persecución más álgida y aguda, pues trabajaría más como un crimen de odio, ¿no? Porque tal cual. Y no, insisto, no solamente la parte católica, porque también hubo muchos religiones o gente creyente en otras cosas que también fue perseguida, y entonces fue un momento muy álgido para la creencia espiritual. Por lo tanto, digo, ahorita haciendo un paréntesis con el personaje al que vamos a introducir, pues fue más una persecución ya por un odio que se tornaba hasta incluso amoral, ¿no? O sea, ya no era como no sé cómo decirlo. Sí, no hay odios racionales. Exacto. Ni odios morales, ¿no? Entonces ya era más allá. Sí, y muy curiosamente decíamos, bueno, pues esto se extiende, ¿no? Y esta forma de pensar, pues se manifiesta de muy mala manera. Entonces la persecución no cesa, o sea, cesa el movimiento armado como tal, hay estos tratados de paz, pero sigue la persecución. Y en la capital de la República, en la Ciudad de México, hay un personaje, ¿no? Que si bien no es de origen citadino, digamos, no es de la Ciudad de México, sino de Tabasco. Él, híjole, tiene un papel muy, muy fuerte, juega un papel muy, muy fuerte. Y estamos hablando de Tomás Garrido Canaval. Un personaje icónico y tiene ahí sus libros que ustedes pueden consultar ahí en muchas bibliotecas. Incluso, pero es un personaje sumamente controversial. Tomás Garrido Canaval era un cacique todopoderoso, arbitrario, como dijimos, oriundo de Tabasco. Siendo gobernador de ahí, creó un proyecto educativo con hondas raíces anticristianas en su totalidad, el anticatolicismo, que se unía al racionalismo trasnochado y otros puntos de carácter socializante, con tonos semianárquicos en la estructuración del social del Estado. Algo que perseguía también Mussolini, ¿no? La parte fascista, extraña y rara de todo esto, pero con los tonos anárquicos. Lo que se podría reconocer es que por lo menos eran personas estudiadas y que sabían a lo que querían creer. Sin embargo, pues creían que la solución era algo sumamente radical, y que después lo vimos con cierto personaje posteriormente en otro lado, ¿no? Donde una ideología completamente arbitraria, pasando por los demás por creer que una ideología es mejor o superior que los otros, pues llevó a esto. Por ello creó una serie de organismos, el señor Garrido, como la Liga Central de la Resistencia, con los métodos característicos del más puro anarco o socialismo de la época. En el campo religioso, su radicalismo anticatólico quiso fundarse en los artículos de la Constitución de 1917, en el que las leyes que promulgó Plutarco Elías Calles. Amparado por aquellas leyes, Garrido Canaval emprendió una fuerte propaganda contra la fe católica y en definitiva contra todo sentido religioso, proponiéndose formar una nueva generación de hombres y mujeres que fueran genuinos hijos de aquellas ideas de los revolucionarios jacobinos y legisladores del año 1917 que habían querido promover eso legalmente, ¿no? Se vio acumbrado por la cima del poder estatal de Tabasco como gobernador interino en 1919, e inmediatamente quiso poner en práctica aquel espíritu en el ámbito religioso, ¿no? Para implementar la lucha anticatólica, Tomás Garrido Canaval creó también la organización de los llamados Camisas Rojas, grupo paramilitar que además de su actividad política de apoyo, desplegó un combate frontal contra la Iglesia Católica. Sí. El gobernador sembró sus años de gobierno directo o indirecto de decretos que prohibían o limitaban lo inverosímil, como el culto, el bautismo, los niños y los adultos, las fiestas religiosas, los matrimonios religiosos y los funerales católicos. En su locura anticatólica y anticristiana llegó incluso a perseguir hasta la sola mención de Dios, mientras él se autonombraba enemigo pastoral de Dios y de la Iglesia, ¿no? A sus tres hijos les puso Soy la Libertad, Lenin y Lucifer.
Sí. Cerró los templos y dio un nuevo uso, los convirtió fundamentalmente en escuelas racionalistas. Todos los templos fueron derribados hasta sus cimientos, muchas imágenes fueron quemadas, los cristianos, como en los tiempos antiguos, escondieron cuanto pudieron objetos religiosos, estatuas, y bueno, pues esa persecución que se vivió de manera terrible. Teníamos que leer todo esto como tal para entender qué es lo que sucedía. Un personaje sumamente siniestro. Sí, totalmente. Y enfermo de ideología, ¿no? Y lo vemos actualmente con todo lo que usted ve en las redes sociales. Uh-huh. Y yo creo que por eso es el peligro de las ideologías extremistas. Sí. El hecho de intentar poner e imponer una opinión sobre los demás sin tomar en cuenta absolutamente nada, ¿no? Sí, pero además no entiendes muchas cosas, ¿no? Él era enemigo, por ejemplo, perseguía la sola pronunciación del nombre de Dios, ¿no? Perseguía que alguien creyera, o sea, se iba mucho al fuero interno de la gente, ¿no? Pero él se declara enemigo de Dios, enemigo personal de Dios, en el que no cree. Sí, entonces, sí. Entonces, ciertamente sí, su fanatismo fue extremo. Su fanatismo se volvió su propio culto. Exacto. Cayó en esa paradoja, podemos decir, de crear su propio culto, ¿no? O sea, muy, muy complejo. Pero fíjate que también tenemos que reconocer que estaba muy bien acomodado políticamente, ¿no? Entonces esto le permitió ejercer 3 veces el rol de gobernador en su estado y después venir a la capital de la República. Fue nombrado en su momento secretario de Agricultura. ¿Qué tenía que hacer el secretario de Agricultura persiguiendo a los creyentes? Es otra de las cosas que no entiendo, ¿no? Pues pero así fue. Sí, creo que es hijo de su época. O sea, sí es un personaje completamente lobotomizado por su época, ya que finalmente es la época de la ideología del ser supremo, de las ideas individualistas y del romper a partir del siglo XX con todo lo viejo, ¿no? Porque pareciera que hay 2 épocas que parecieran muy lejanas, el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, que pareciera que ahí dieron un salto hacia la modernidad, ¿no? Hacia el consumismo. Se siembra por completo el principio del capitalismo voraz, ¿no? Y pues ¿qué es lo que está a veces contra el capitalismo voraz y todo esto? Pues la espiritualidad, ¿no? Entonces la espiritualidad viene siendo un enemigo fuerte para el progreso que en ese momento se creía en todo el mundo, que era lo que se debía atacar, ¿no? Y eso pasa en todo el mundo. Hay persecuciones en China a principios del siglo XX, está la persecución religiosa en Cuba, un montón de cosas, ¿no? La revolución de los sombreros en Francia, no me acuerdo cómo se llama esta, para mí que es como también esta lucha religiosa. Y en México, pues yo insisto que Latinoamérica fue como que para qué me toca si ya estoy bien, pero pues tenía que ser de alguna manera permeada por estas ideologías, y Garrido no era ajeno a toda esta... Sí, y encontró como el resorte que lo impulsó, ¿no? En todo esto. Entonces, estando ya en la Ciudad de México, habiendo sido llamado a formar parte del gabinete presidencial de la época, él trae consigo a sus camisas rojas, ¿no? Exacto. A este grupo paramilitar, este grupo de choque que le servía como persecutor de todos los creyentes, ¿no? Entonces se instalan ya en Tacubaya, él como para contrarrestar el perjuicio que según él causaba la iglesia, establecía las llamadas asambleas culturales. Tacubaya tuvo la propia, que bueno, no eran otra cosa, sino pues una incubadora de ideologías, ¿no? Entonces instala su asamblea cultural en Tacubaya. Ahí es donde hay como un primer enfrentamiento entre los camisas rojas y los creyentes, y pues se da el hecho que, claro, o sea, volvemos a decirlo, o sea, no toques lo que les es más preciado, ¿no? Justamente en esa asamblea acaba en Zafarrancho, cuando los vecinos indignados se lanzaron contra los camisas rojas. Entonces convocaron una asamblea cultural para el domingo 30 de diciembre en la parroquia de Coyoacán. Sí. En la villa de Coyoacán, donde vivía la familia Camacho, donde justamente es el personaje que
estamos hablando, fue nombrado delegado. Y uno de los jefes principales de las camisas rojas que arribaron a la capital con Garrido. De inmediato, Margali trató de implementar las medidas anticatólicas, como en Tabasco, y la convocatoria a realizar la asamblea cultural en la delegación a su cargo le venía muy a propósito, pero pues se topó con el centro. Si el Bajío es uno de nuestros centros culturales más importantes de la historia de México, la Ciudad de México no se queda atrás, ¿no? Sí, Entonces, claro. Se vino a topar con pared. Así es, Homero Margali convoca a esta asamblea cultural, ya vio que no le había funcionado en Tacubaya, la convoca en Coyoacán y avisa que el 30 de diciembre de ese año habría de darse las... Y curiosamente, ¿verdad? Pues no lo iban a poner en las orillas, ¿no? Tenía que ser en algún punto álgido. Hasta la fecha, esa placita en Coyoacán sigue estando llena de vida. Todos los días, pero de manera particular los domingos, convoca para que el domingo 30 de diciembre se tuviese la asamblea cultural, pues no en otro lugar, en el atrio de la parroquia, en la placita de enfrente, ¿no? Prácticamente. Y pues ahí te va, que a la gente no le gustó. Pues claro que no. Es interesante, es como haber querido aventarle una bomba al sol, ¿no? O sea, no creo yo que algo así funcione todavía y hasta la fecha. El domingo 30 de diciembre, desde las 9 de la mañana, los vecinos que atravesaban el jardín que da frente al templo parroquial observaron a un grupo de jóvenes que se iba reuniendo en torno a la Gran Cruz de la Misión. Gran Cruz que está ahí, que todavía es icónica, que apenas dista unos 30 metros. Su indumentaria claramente los denunciaba como los temibles camisas rojas de Garrido Canaval. Alrededor de 60 personas estaban allí. Todos fueron saliendo del ayuntamiento, donde Margali les había animado y recalentado la cabeza con abundante coñac, el alcohol, ¿no? Claro. Todos, incluso los más jóvenes, llevaban su pistola cargada. En los brazos de la cruz desplegaron la bandera rojinegra y al pie de la cruz ocultaron varios botes de gasolina. Para asegurar el éxito, eligieron la misa de las 10, que es la de los niños, a la que acude poca gente grande y pocos hombres. Pronto aquellos jóvenes camisas rojas, muchos de los cuales apenas si llegaban a los 20 años, empezaron a gritar insultos a Cristo, a la Virgen Santísima, al Papa. Los que le escucharon esas palabras no dudan ya, los camisas rojas van a asaltar el templo y quemarlo. Allí habían ocultado algunos botes, como habíamos dicho, de gasolina, y el rumor se esparce en la población. María de la Luz se encuentra en casa y la noticia la hace reflexionar por unos momentos, pero luego se decide: es la mejor hora de la misa de los niños, de sus niños, y debemos defender la iglesia, le dice a su hermana Lupita. Se pone su mejor vestido, el de seda verde, el verde tan contrastante. Su hermana le pregunta: ¿por qué te pones tan guapa? Y responde: cuando se trata de defender a Cristo Rey, conviene ponerse su mejor vestido. Sí. Y es que no solo se vistió de verde, se vistió de Dios mismo, no sé cómo decirlo, ¿no? Con todo ese poder de su fe. A ir a luchar contra todo esto. Fíjate, una mujer en ese tiempo de 27 años ya no era una niña. No. Y para los estándares de la época tenía tiempo que debía haber estado casada, ¿no? Y sin embargo había dedicado su vida a ser catequista y a pensar. A ella lo que le mueve mucho cuando sabe que se va a dar este ataque es que es la misa de sus niños. O sea, es por supuesto la defensa de su fe, pero de manera muy, muy especial también la cuestión afectiva con sus niños del catecismo, ¿no? Con esos chiquitos, habíamos dicho que a su casa asistían más de 80 niños para tener el catecismo, ¿no? Y es que eso es lo que nunca entendió Garrido, ¿no? Él quiso llegar a través de la ideología y del convencimiento, como dicen, la letra con sangre entra, y se olvidó de lo más importante, ¿no? Que el aprendizaje viene desde la experiencia y desde la motivación, y incluso si quieres culturalizar a alguien, no lo haces forzándolo, ¿no? Claro. Entonces estás conquistando de manera fascista. Sí. Y bueno, al llegar al parque, se oyen las voces insultantes de los rojinegros. María de la Luz y Lupita se quedan a la puerta de la iglesia de cara a la chusma amenazante. El que se atreva a entrar a la iglesia antes pasará sobre mi cuerpo. Se oye la campanilla que anunciaba la proximidad de la congregación. Desde fuera notan las camisas rojas que la gente se arrodilla. Esto les irrita y lanzan insultos y blasfemias. Al terminar la congregación se escuchó una valiente voz. Los que tengan valor, que vengan a la puerta. Unas 20 personas se levantaron y siguieron al que había hablado. María de la Luz queda en primera fila. Afuera, los asaltantes no se atrevan a entrar al advertir la
resuelta actitud de los fieles animados con las palabras y el ejemplo de María de la Luz. Ante esta resistencia inesperada, el jefe rojinegro decide cambiar la táctica. Hay que atacar matando. Y vino el grito y la orden como contraseña, ¡viva la revolución!, que era su grito de es momento de lanzar. Parece que en México no aprendemos absolutamente nada, porque todas nuestras masacres, incluso nuestros lugares de batalla, todo empieza igual, ¿no? Con una señal. La historia se repite Tristemente, ¿no? Sí. Pero ahí estaba ese pueblo al que podían haberle arrancado muchas cosas, pero no le habían arrancado su fe ni su dignidad, ¿no? Y se enfrentaron a las armas, solo pusieron pechos desnudos, pues, ¿no? Personas, ¿quién va armado a misa? Dime. No, pues armas. ¿Quién está al frente para resistir ese ataque? Una mujer, ¿no? O sea, ¿qué armas podía tener? Ella se había engalanado para hacer resistencia, y pues yo creo que seguramente tenía conciencia de que podía ofrendar su propia vida, ¿no? Yo creo que sí, en ese momento lo vio, ¿no? Las pistolas comienzan a funcionar y, como era lógico, los primeros disparos fueran contra ella. Una bala atravesó su pecho y le impidió terminar el grito, cuya última palabra se ahogó en su garganta: ¡Viva Cristo Rey! Su cuerpo se desplomó entre los brazos de su hermana Guadalupe. Además de María de la Luz, fueron heridos de muerte otras 4 personas, un enfermo que siempre estaba en la puerta del templo, el comerciante Ángel Calderón, la también terciaria franciscana Inés Mendoza, y otro joven al que se desconoce su nombre. Ante la multitud que se congregó al oír la balacera, los camisas rojas huyeron y refugiarse en la presidencia municipal, que está a un lado, ¿no? 3 días después, el primer día del año, en 1935, una gran multitud se dio cita en el domicilio de la familia Camacho para acompañar al féretro de María de la Luz hasta el Panteón de Joco, también muy cerca de ahí, donde fue sepultada. Sí, así es. Terminando el sepelio, la multitud prosiguió por el Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, donde varios oradores tomaron la palabra para exigir justicia y poner fin a los atropellos de las camisas rojas. Y digo, antes de cerrar la historia o el relato, importante reconocer a todos aquellos que no solo lucharon, México siempre se ha determinado por sus ideologías muy profundas, ¿no? Pero pues tocar la religión... Sí, no. ¿A quién se le ocurre? Pues es que, o sea, mira, es como el derecho a la vida. Si no defiendes ese derecho, ¿qué caso tiene que defiendas otros? O sea, si te quitan lo elemental, lo primordial, ¿qué te queda? O sea, nada. Entonces tienes que luchar por aquello que te es importante. Caramba, o sea, que te es necesario, ¿no? O sea, se habla de muchos derechos, se habla de igualdades, se habla de muchas cosas, pero si no defiendes el derecho a la vida, los otros no tienen sentido de ser defendidos, ¿no? Y es lo que decíamos también, en ese México de principios de los años del siglo pasado, ese México que apenas estaba asentándose después de... Sí, está desangrado totalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué le queda? ¿Qué es lo más fuerte que le queda a la gente? Su fe. Y si tratas de arrancarle eso poco... Mira, no hay nadie, digámoslo muy feo, no hay nadie más peligroso que aquel que no tiene nada que perder. Y si le quieres quitar lo poco que tiene, lo poco que le queda, dalo por hecho que va a estar dispuesto a pelearlo con uñas y dientes y a ofrecer la vida misma, ¿no? Exactamente. Entonces, tocan, o sea, ¿no? O sea, tocan la fe del pueblo de México cuando estaba tan reciente la herida de la cristiada y se van, o sea, se meten con quien más ama, ¿no? El pueblo. Entonces, pues ahí está, ese fue el resultado. Y al final del día, bueno, también el presidente tuvo alguna luz, ¿no? Pues yo creo, exactamente. Justamente terminando el relato de toda esta historia, el presidente Cárdenas, atemorizado, cesó de su cargo a Garrido Canaval y a los camisas rojas, y tuvieron que regresar a Tabasco. Era el primer fruto de la sangre de María de Luz Camacho, la mártir de Coyoacán. Años después, sus restos fueron trasladados al interior del templo parroquial, que ella defendió con valentía hasta derramar su propia sangre. Allí esperan la resurrección del día final y ojalá pronto su beatificación, como decimos. Es una leyenda en Coyoacán, incluso en los portales está su historia, ahí luego
la pueden encontrar, de toda la grande historia que tiene Coyoacán a su alrededor, que pareciera que es una alcaldía con mucha historia. Sí. Pero fíjate, pues también algo que es importante resaltar es que hemos compartido un poco de la historia de ella, ¿no? De María de la Luz Camacho, ¿no? Pero también se habla de los otros mártires, ¿no? Este enfermo que estaba a la puerta del templo pidiendo ayuda, Ángel Calderón, esta otra chica, igual terciaria franciscana, Inés Mendoza, y un joven anónimo, ni siquiera su nombre quedó registrado, ¿no? Pero que mueren también en defensa de la fe, ¿no? Entonces, pues mira, eso a mí también se me hace como muy de pensarlo, ¿no? Por cada nombre conocido, por cada santo en los altares, hay un montón alrededor que no están en los altares, o sea, vamos, que no han sido oficialmente reconocidos, pero que la verdad es que santos ya son, y a quienes nos podemos encomendar, ¿no? O sea, como, ¿por qué no? Si también Inés Mendoza dio su vida por ella, este joven cuyo nombre se desconoce, este comerciante, este enfermo que ahí pedía ayuda, o sea, pues también. Y que todas las personas que se levantaron a decir, yo aquí me paro y yo aquí estoy. ¿no? Y que no se dejaron, al no dejarse provocar, pues la bala fue el último recurso de estas personas, ¿no? Sí, te digo que también había esa conciencia, ¿no? O sea, ¿quién va a misa armado? ¿Quién va a misa armado? ¿Y por qué buscaron la misa de 10? Porque era la de los niños, donde había menos personas que pudieran hacerles frente, digamos, pues ya no en igualdad de condiciones, porque no iban armados, pero al menos no tan en desventaja. Exacto. No tan en desventaja. Sí, es un ataque cobarde. Sí, fue un ataque totalmente cobarde y que bueno, pues por lo menos tuvo el efecto de que Garrido Canaval fuera regresado con todo y sus camisas rojas a Tabasco, donde bueno, pues ahora también es de pensarse, ¿no? O sea, siempre la sangre de los mártires va a ser semilla de santidad. Siempre, ¿no? Eso ni que negarlo. Oye, pues vamos al segundo corte y regresamos para concluir este programa. En Guadalajara, Jalisco, se encuentra el Seminario Menor de los Misioneros de Guadalupe. Una casa que desde su fundación en 1956 ha sido espacio de encuentro, formación y discernimiento para generaciones de jóvenes. A lo largo de 70 años, este seminario ha acompañado a adolescentes en su crecimiento humano, espiritual, académico y pastoral, ayudándolos a descubrir su vocación y a responder con generosidad al llamado de Dios. Su misión ha sido clara: formar discípulos misioneros de Jesucristo, jóvenes con un testimonio de fe sólido, una profunda calidad humana y una responsabilidad académica comprometida, capaces de inspirar a otros a descubrir la alegría de seguir a Cristo. La historia de esta casa está profundamente ligada a la generosidad y a la confianza. El 23 de octubre de 1958, la antigua Hacienda El Cuatro fue donada por el matrimonio Castellanos a los misioneros de Guadalupe, dando origen a un proyecto formativo que ha dado frutos a lo largo del tiempo. El edificio actual del seminario fue bendecido el 11 de noviembre de 1966 por el eminentísimo y reverendísimo señor José Mariano Garibi Rivera, primer cardenal mexicano, consolidando este espacio como una casa al servicio de la Iglesia. Hoy, el Seminario Menor cuenta con una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, instalaciones con capacidad para más de 100 seminaristas y una historia viva en la que más de 2,000 jóvenes han sido formados. En este mismo lugar conviven el Centro de Orientación Vocacional, la Casa de Retiros, la Casa San José para Padres Mayores, las oficinas de misioneros de Guadalupe en la región occidente y la galería del Museo Misionero Intercontinental, signos de una misión que sigue creciendo y dando vida.
Hoy, al celebrar 70 años, el Seminario Menor de Misiones agradece a Dios por cada vocación sembrada, por cada historia acompañada y por cada joven que ha encontrado aquí un camino de fe, esperanza y misión. «70 años formando corazones misioneros al servicio de la Iglesia y del mundo». MG Radio Misionera. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos, donde hemos hablado de María de la Luz Camacho, sierva de Dios todavía, y bueno, pues aquí, vecina de Coyoacán, ¿no? Entonces, pues fruto fruto afortunado de la persecución cristera, o uno de los tantos frutos que surge a partir de esta persecución. Y bueno, queremos saludar a Chuyita Águila Ramírez. Gracias, madrina, gracias por el mensaje que envía, gracias por su cariño para Misioneros de Guadalupe, por su ayuda, por su oración. Gracias, madrina. Ceci Ruiz nos manda también saludos desde Querétaro. Ceci estuvo mucho tiempo con nosotros como promotora misionera allá en Querétaro. Ceci, un abrazo. Gracias por la labor que desarrollaste. Gracias por el cariño que sientes por Misioneros de Guadalupe. Y Clau Roll nos pregunta cómo ingresar a la clase de... Va a haber un curso de Biblia en lengua de señas mexicano. Sí. Empieza el día de mañana y va a estar hasta febrero. A reserva de que ahorita veamos alguna otra información, te sugiero, escanea el código QR que está en el anuncio. Ahí seguramente vas a encontrar el vínculo para la inscripción. Exactamente. Y te dirán cómo puedes acceder a este curso de Biblia. Qué bueno que te intereses por hacer, pues, no sé, más eficaz, o que llegue a diferentes grupos también, pues, tus dones, tus talentos, la palabra del Señor. Gracias, Claudia, por interesarte. Ahí en la página de Misiones Guadalupe de Facebook tenemos nuestro banner, ahí está el QR. Uh-huh. Las fechas de inicio son el 13 de enero al 10 de febrero de 2026. Son sesiones semanales cada martes con una modalidad a distancia a través de Teams, ¿no? De la plataforma de Microsoft, de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México. Ahí pueden encontrar el QR en la página de Misioneros de Guadalupe, en nuestras redes sociales, o mándenos un mensajito y con gusto les compartimos la información. Ajá, así es. Y muchos saludos también a Clarita Constantino. Pues saludos, gracias, Clarita, gracias por tus saludos. Pues vamos a terminar nuestro programa, querido Anuar, con algunos datos. Ya decíamos, ¿no? Esta vida de santidad, o este personaje, fruto de su época, fruto de lo que a ella le tocó vivir, de lo que nuestro pueblo mexicano vivió en esa época, ¿no? Muy, muy, muy intenso. Un momento muy intenso, y que además fue parteaguas por completo de todo también lo que, bueno, la percepción y las leyes y los derechos humanos que hay a través de la libertad de culto. Uh-huh. Y bueno, eso propició el devenir histórico de lo que ya hablamos, se llevó también a debates de derechos humanos sobre la libertad de culto y expresión, que afortunadamente y posteriormente en México pues se consolidaron, ¿no? Los derechos de libertad de culto, sobre todo en la modificación de las leyes a nivel constitucional. Entonces, si podemos sacar algo de manera positiva de todo esto que ocurrió, fue que esto que pasó permitió que se afianzara la libertad de culto en este país, que hasta la fecha es pues algo que ocurre, algo que pasa, y todo el mundo puede omitir y emitir su opinión con respecto a lo que quiera, y sobre todo la libertad de culto existe, ¿no? Hay comunidades judías, hay comunidades islámicas, cristianas, evangélicas y de un montón de cosas. Y pues bueno, el país sigue siendo mayoritariamente católico, y gracias también a todo esto que ocurrió, se suspendieron las clases con tintes socialistas en México. Sí, y yo creo que es importante decirlo, no olvidemos la historia
para no repetir errores. Sí, creo que es más complicado en la actualidad que ocurra algo así. O sea, definitivamente como en algo más algo más social, algo más cultural. Creo que la religión se ha transformado, también ha ido viendo la modernidad como otra herramienta más, y yo creo que más que todo es defender más bien que todas estas cosas que se han luchado y que se han ganado pues no culminen en otro garrido tan loco. Sí. Creo que no va a ocurrir tanto, pero sí hay que darnos la idea de que se está diversificando, ¿no? Estas creencias. Lo único que no hay que caer es en estas guerras santas que se están provocando luego entre... Sí, claro. Pero también, bueno, tengamos firme nuestra fe. Pidamos a Dios firmeza en la fe. Recordemos que la cristiada comenzó justo cuando Plutarco Elías Calles instaura o promulga esto que conocemos como la Ley Calles el 21 de junio de 1926. Esta ley pues tenía muchas cosas muy, muy complejas, ¿no? Decía, por ejemplo, que no podía haber más de un sacerdote por cada 30,000 creyentes. Sí, no, es una locura. Digo, sé que a la fecha, y haciendo un símil un poco entre gracioso y triste, pues sí, en la falta de vocaciones actuales, hay un, por ejemplo, un reportaje que sacó en más sobre un sacerdote que está yendo a 5 o 6 parroquias en coche, ¿no? Y son kilómetros y kilómetros a los que tiene que recurrir. Oremos por más vocaciones. Sí, también eso es importante. Pero bueno, que no se cumpla lo de este señor que estaba medio loco. Plutarco Elías Calles tenía una cosa tan rara en su vida que no le gustaba la parte religiosa y limitaba la libertad extrema de los creyentes, pero pues sí creía en los medium, entonces tenía por ejemplo. Sí. Recordemos que bueno, buscaba también prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar pues los templos, ¿no? Cualquier propiedad de la iglesia buscaba expropiarla, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el gobierno nunca pensó en lo que iba a ser la reacción del pueblo mexicano, porque pues ante la Ley Calles, los católicos de aquel tiempo en un movimiento social reunieron cerca de 2 millones, pensemos 2 millones de firmas para esa época, lo que significaba, ¿no? Buscaban, pedían la abolición de esta ley, pero bueno, fueron ignorados. Y entonces recurren a un boicot económico, ¿no? O sea, organización, organización social de decir, bueno, pues si el gobierno insiste en esto, nosotros vamos a, por ejemplo, no vamos a consumir, se me ocurre ahora, gasolina, ¿no? Por ejemplo. Y lo cumplían, ¿sabes? Digo, no era gasolina, ¿verdad? No era el objeto. Colapsas cualquier tipo de cosa. Exacto, pero eso era lo que se buscaba, ¿no? Surge también, pues, instituciones como la Unión Popular, la Liga Defensora de la Libertad de Religión y la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, híjole, que también que también fue un semillero de santidad bien interesante. Bueno, la mayor parte de los cristeros provenían del campo, alrededor de un 60% era analfabeta. Alrededor de 100 sacerdotes ofrecieron su labor pastoral a los cristeros, algunos fueron capellanes militares y solo 5 optaron por tomar las armas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? O sea, una cosa es apoyar la defensa, pero no se apoyaba evidentemente los actos de guerra, ¿no? Salvo estos 5 sacerdotes que optaron tal cual por entrar a la revuelta armada, pues ahí estuvieron, ¿no? Y bueno, en la guerra cristera hubo varias agrupaciones femeninas. Una de estas fueron las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, fundadas en el año 1927 y conformadas por cerca de 25,000 mujeres casadas y solteras. Ellas recaudaban dinero, ofrecían refugio y cuidaban a los heridos y los enfermos. Se habla mucho de que en los ruedos de sus vestidos o en los pliegues de sus faldas, diría la canción, escondían armas o escondían dinero y otros pertrechos que llevaban pues justo a los combatientes, ¿no? 25,000 mujeres de esa época en una brigada, ¿no? Las brigadas de Santa Juana de Arco, también muy interesante, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, San José Sánchez del Río no fue el único mártir. El padre Sáenz escribió en 1926
un niño de 7 años llamado José Natividad Herrera y Delgado, que había participado en una protesta pacífica, fue asesinado por un soldado que negó quitarse su sombrero en un papel donde se leía "Viva Cristo Rey". Otro niño también que repartía volantes para el boicot económico fue llevado a la comisaría y lo golpearon para que dijera el nombre de la persona que se los dio. Le torcieron los brazos hasta quebrarlos, pero no habló y murió a causa de las heridas. Los santos mártires de la guerra cristera son 25, Rosy, de los cuales 3 son laicos y 22 sacerdotes. Fueron canonizados el 21 de mayo del 2000 por San Juan Pablo II. Uno de los más conocidos es Santo Toribio Romo González, y están el padre Miguel Pro, claro, sacerdote jesuita, beatificado por San Juan Pablo II en el 88, y Anacleto González Flores, fundador de la Unión Popular, este último beatificado en el 2005, junto con otros 12 mártires, entre ellos nuestro querido José Sánchez del Río. Sí. Anacleto y José Sánchez del Río ya canonizados, el padre Pro aún en proceso, ¿no? Es beato todavía. Pues mira, híjole, la cristiada tuvo muchos frutos de santidad también. Muchos conocidos, hablamos de, nos decías tú, 25 santos mártires, digamos que reconocidos, porque volvemos a decirlo, o sea, ¿cuántos hay que no son reconocidos, no? Así es, como estos niños de quienes nos platicabas, como estas personitas en la parroquia de Coyoacán, de los que no sabemos mucho más. No, y la persecución en el norte, que es la que menos se habla, porque en el norte también hubo persecución cristera muy importante y muy fuerte. Pero bueno, la del sur es evidente por centro y sur. Porque el sur siempre ha sido como el lugar abandonado de toda la vida, y el norte también hubo. De hecho, hay casos muy fuertes de persecución por creencias religiosas. Así es. Pues bueno, ¿qué te parece, Anuar, si terminamos ya nuestro programa y pues justo pidiéndole a Dios que nos dé el valor para siempre saber dar testimonio de nuestra fe? Pues no sabemos qué viene, ¿verdad? Solo le pedimos que la paz sea, porque eso es lo que más buscamos, lo que más anhelamos. El Papa León XIV, vaya que ha hecho hincapié, vaya que ha insistido sobre la necesidad de la paz en estos primeros días del año. Entonces, pues pidamos al Señor que la paz, que su paz sea, ¿no? Y recordemos que la paz no solo es ausencia de guerra, sino que se cuente con las condiciones que permitan que vivamos de manera digna, ¿no? Justamente. Pero bueno, pues vamos a terminar nuestro programa con la oración del testigo. ¿Nos ayudas? Claro que sí. Cerramos con este programa en presencia del Señor. Oración del testigo. Señor Jesús, si te atacan, déjame ser testigo de la defensa. Quiero gritar al mundo nuestra amistad y tu justicia. Aunque demasiadas veces te he fallado, intentaré esta vez soltar la piedra y escribir en la arena las palabras de amor como tú me enseñaste. Déjame mostrar el barro que tú vuelves tesoro si te dejo ser alfarero de mis días. Contaré las historias que aprendí de ti, expondré tu lógica que trastoca protocolos, y aunque mi palabra sea solo un balbuceo, basta un eco de tu voz para despertar en otros nostalgias del infinito. Sé que tú no necesitas mi defensa, pues tu evangelio ya venció. Soy yo quien necesita ser más discípulo, aprendiendo de ti a ser de la vida, hogar y fiesta. De quien me escuche, que te oiga, y quien me busque, te halle. Y quien me encuentre, te abrace, y quien te mire, te vea. Amén. Pues que el Señor nos dé siempre la gracia del encuentro constante con Él y que nos dé también el don de ser sus testigos. Anuar, gracias por acompañarnos a nuestra familia misionera, a nuestros padrinos y madrinas. Gracias por acompañarnos ahorita o por ver más tarde el programa. Exacto. Buen podcast, también nos puede escuchar. Exacto. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta familia de misioneros de Guadalupe. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos.